¿Realmente conoces la verdad sobre el agujero de Mel? Escondido en las tierras de Melwaters, en la cordillera de Manastash, al oeste de Ellensburg, Washington, este abismo devoraba cantidades interminables de basura, desde desechos domésticos hasta electrodomésticos rotos, sin mostrar signos de llenarse. Más que un simple agujero, sus misterios se profundizaron cuando los animales comenzaron a evitarlo, y señales de radio inexplicables emanaban de sus profundidades. En 2017, un equipo valiente lanzó una cámara en su enigmático vacío, y las revelaciones sacudieron al mundo. Su descubrimiento provocó una retirada inmediata, destacando el peligro que se escondía en su interior. Únete a nosotros mientras revelamos la increíble historia del agujero de Mel. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. En la cordillera de Manastash, al oeste de Ellensburg, Washington, Melwaters descubrió algo que despertaría el interés de todos los que escucharan sobre ello. En la propiedad de Mel había un gran agujero, aparentemente un pozo. Pero no te equivoques, porque no era un pozo común. Durante mucho tiempo, sirvió como un vertedero de basura para Mel y otros propietarios de tierras. Arrojaban de todo allí, desde desechos domésticos hasta electrodomésticos rotos y llantas viejas. Cualquier cosa que necesitara ser desechada terminaba allí. Pero, curiosamente, el agujero nunca parecía llenarse. Esto naturalmente despertó la curiosidad de Mel, porque, dado todo lo que se había tirado allí, el agujero ya debería haber estado lleno, o casi lleno. Pero eso no era todo. Comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor del agujero, e incluso los perros de Mel empezaron a evitar esa área. Siempre que estaba cerca con una radio, las señales se volvían completamente desordenadas. Pero lo más extraño de este agujero es que parecía no tener fondo. ¿Qué tenía de tan fascinante este agujero? Con los años, puede que hayas escuchado algunas historias o teorías sobre el agujero de Mel. Avanzando hasta 2017, un grupo de investigadores logró encontrar el famoso agujero, e incluso se atrevió a explorarlo. Sin embargo, cuando bajaron una cámara en el agujero, encontraron algo que los sacudió por completo. De hecho, fue tan aterrador que la única opción que tuvieron fue huir, ya que en ese momento sus vidas estaban en peligro. Pero antes de descubrir qué fue lo que resultó tan aterrador, echemos un vistazo a los hechos. Para entender mejor las revelaciones, necesitamos más contexto sobre el agujero de Mel. El agujero de Mel es un pozo circular con un diámetro de 2,97 metros. Está rodeado por una pared de piedra que desciende unos 4,5 metros. Esa es la parte visible, porque después de esos 4,5 metros, solo hay oscuridad total. En la época en que Mel y su esposa comenzaron a depositar objetos y tirar basura en el misterioso agujero, no fueron los primeros en hacerlo. De hecho, sus vecinos ya tenían la costumbre de tirar toda la basura allí. Siempre que Mel preguntaba a los vecinos sobre el agujero, todos decían que ya estaba allí cuando ellos llegaron. Sin embargo, todos se preocupaban por el agujero, porque aunque arrojaban mucha basura en él, no se escuchaba el sonido de los objetos al caer. No había ecos de un impacto, como cabría esperar al lanzar algo en un pozo. Esto solo significaba que no había indicios de un fondo. Esto llamó la atención de Melwaters, quien se volvió aún más curioso sobre el agujero. Así que decidió desentrañar el misterio del agujero. Lo primero que haría sería descubrir si tenía fondo. Sin embargo, en este punto, la única pregunta que rondaba era: ¿hasta dónde realmente llegaba el agujero? O mejor aún, ¿qué había en el agujero que conmocionó a todo el mundo? Sigue leyendo para descubrirlo. Como Mel era un ávido pescador, tenía muchos carretes de hilo de pescar. Entonces, para encontrar el fondo del agujero, comenzó a bajar algo. Ató un peso de aproximadamente 450 gramos al hilo y comenzó a bajarlo. Digamos que quedó asombrado a medida que la línea descendía más y más. Al final, la línea descendió hasta una asombrosa profundidad de 1372 metros, que era la longitud total del carrete. Aún más sorprendente fue que nunca pareció tocar el fondo. Aunque esto fue un contratiempo, Mel enrolló la línea de vuelta, y cuando finalmente llegó a la superficie, estaba completamente seca, lo que significaba que no había tocado agua. Mel no se rindió y decidió reemplazar el peso por un rollo de balas. Esta vez, esperaba encontrar agua en alguna profundidad, pero cuando enrolló las balas de vuelta después de alcanzar la longitud máxima, también estaban secas. Mel tuvo que volver a la mesa de trabajo y encontrar una forma de ir más profundo en el agujero. Entonces conectó carretes de hilo de pescar uno tras otro para descender aún más. Sin embargo, incluso a una profundidad de 3048 metros, no había señales de un fondo. Pero no se detendría ahí, ya que estaba decidido a descubrir si el agujero tenía fondo.
Al final de sus intentos, había bajado líneas hasta unos 24.384 metros, más de 15 millas. Pero incluso con todo esto, su búsqueda de respuestas fue infructuosa, ya que nunca encontró el fondo del agujero. Encontrar el fondo resultó ser completamente inútil. Pero en su búsqueda de respuestas, Mel terminó descubriendo otra cosa. Siempre que se acercaba al agujero para continuar su intento de encontrar el fondo, notaba que sus perros evitaban completamente el misterioso agujero. No solo eso, sino que clavaban las patas en el suelo cada vez que intentaba forzarlos a acercarse al agujero. Era como si sintieran alguna fuerza misteriosa emanando del agujero. Además, algo que nunca había llamado la atención hasta más tarde, fue la falta de cualquier señal de vida silvestre, o insectos en el área alrededor del agujero. Los únicos animales salvajes que se veían cerca del agujero eran solo algunas aves volando alrededor. Esto realmente llamó la atención de Mel, quien decidió discutirlo con sus vecinos. Cuando preguntó si los perros de ellos también mostraban el mismo comportamiento cerca del agujero, todos confirmaron que sí. Parecía que todos los perros compartían el mismo sentimiento respecto al agujero. Había alguna fuerza misteriosa emanando de él. Sin embargo, las historias continuaban volviéndose aún más aterradoras. Cuanto más investigaba Mel sobre el agujero, más misterioso se volvía. ¿Pero qué tan misterioso era realmente? Sigue leyendo para descubrirlo. Mientras Mel y sus vecinos discutían más sobre el agujero y el extraño comportamiento de sus perros, uno de los vecinos contó una de las historias más escalofriantes jamás escuchadas sobre el agujero. El vecino afirmó que, no mucho antes de esa conversación, su perro había fallecido. En lugar de enterrarlo, decidió despedirse del animal arrojando su cuerpo al agujero. Después de hacerlo, no pensó mucho en el asunto, ya que estaban acostumbrados a tirar cosas en el agujero. Sin embargo, unos días después, mientras caminaba por la propiedad, vio a un perro corriendo por una zona boscosa. Solo cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que en realidad era su perro muerto, reconociéndolo por el collar familiar. Pero cuando intentó llamar al perro, este no respondió. El vecino afirmó que parecía que el perro no tenía conciencia de su vida pasada ni de la identidad de su dueño. ¿Pero era posible que ese fuera un perro de otra dimensión? Digamos que eso fue muy extraño y perturbó profundamente al vecino. A partir de ese relato comenzaron a surgir varias teorías. Una de ellas sugería que ese era un perro de otra dimensión que se veía exactamente igual. Pero como dijimos, esa era solo una de las teorías. Además, comenzaron a surgir